va això, bé? Sí? Així m'agrada, doncs. Sigueu benvingudes, benvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Universitat Oberta on parlarem de tancaments, justament. Per tant, pot semblar paradoxal, però esteu en el lloc adequat, adient, i en el lloc on s'ha d'estar una tarda com la d'avui, perquè us prometem un programa interessant. Jo soc Manel Jiménez, soc vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura aquí en aquesta universitat, però soc també participant en aquest projecte fascinant. És un projecte que construïm a diferents mans, i quan dic diferents mans no només em refereixo a les persones que el componen, sinó també a les entitats que hi estan al voltant i sobretot, jo crec, els diferents imaginaris que el reuneixen. Com veieu avui al títol parlarem justament de tancament, de poesia i sobretot de resistència, i ho farem en 3 blocs, en 3 fases. La primera d'elles és aquesta, és una taula rodona que de seguida us explicaré com anirà. De fet, més que una taula rodona és una conversa entre 2 persones i que donarà peu al que veureu a continuació. De seguida passareu al segon àmbit, després d'aquesta conversa a la qual m'estava referint. El segon àmbit és una experiència audiovisual, una experiència que parla d'aquest concepte del tancament, el concepte del tancament justament amb un contrast entre el que succeeix a fora d'una manera conflictiva, d'una manera en alguns casos abominable, i el que succeeix a dins, que en el fons és sempre un doble tancament. És un tancament físic, un tancament on la persona que ha decidit acollir-se hi és precisament per protegir-se d'aquest exterior, però al mateix temps és un tancament psicològic, personal, emocional, que al mateix temps té ecos amb moltes altres emocions tancades a molts altres espais i fins i tot, diria, de manera gairebé anacrònica en molts altres moments. Resseguirem alguns d'aquests altres moments. Però us parlaré del segon àmbit en el que ens trobarem, que és aquesta experiència audiovisual a la que us convidem a passar de seguida que acabi aquesta conversa. I finalment tenim un tercer àmbit, que és una lectura dramatitzada, una lectura que recull part d'aquest projecte de creació, recerca i, podríem dir, aventura al mateix temps que us presentem avui. Aquests 3 àmbits formen el fil conductor, com us deia, d'aquest projecte una mica més ambiciós. És un projecte que ara mateix és una mena de pilotatge i que esperem que en el futur, justament amb un partenariat que estem construint amb diferents homòlegs d'altres països, doncs esperem que arran d'aquest pilotatge el puguem estendre a altres àmbits i donar-li un cos que va més enllà del que hem planejat. Us deia, per finalitzar, abans de passar aquesta conversa, que això ha estat construït a diverses mans. Veieu la companyia DOC liderant el projecte i sobretot us n'adonareu a la part final, quan veieu la compleció de tot el que hem fet, la feina que han fet per construir aquest fil conductor. Tenim també el Memorial Democràtic i vull agrair molt especialment la figura d'en Jordi Font, que ha estat un gran suport, i també tenim la Diputació de Barcelona, amb el responsable de Memòria Democràtica, tenim en Pedro Barbado, també amb nosaltres, i us volia agrair també aquesta presència, aquesta complicitat i sobretot aquest suport que heu tingut de principi a fi. I ara sí, anem al primer àmbit. Tenim, com us deia, una persona que ens pot ajudar a traçar els inicis d'aquest fil conductor. És una persona que ha recercat sobre aquest tema, sobre les històries que contenen aquest contrast entre el dins i el fora, quan en un espai de conflicte hi ha una idea de resistència, hi ha una idea de pensament, hi ha una idea de poesia al darrere, com a forma d'expressió i com a forma d'alliberament, i ella és la Magda Fenili de la Universitat Complutense, que ens acompanyarà en tot aquest procés. Ho farem com a conversa, si us sembla bé, no us he preguntat si us semblava bé l'ordre del dia, però no en tenim una altra, per tant, és l'única opció ara mateix. I en tot cas, sí que m'agradaria començar preguntant-te. Tu fas una recerca on agafes diferents moments, diferents figures, i ho fas resseguint aquesta creació literària al voltant d'aquesta necessitat
d'expressió arran d'aquest tancament. Després veurem una mica quins són aquests. Però agafes una mica o parteixes d'aquesta figura icònica de la dona tancada en un bany. I m'agradaria que ens comencessis parlant d'això justament, no? Què significa aquesta dona parlant en un bany, quina és aquesta expressió de l'alliberament, de l'auxili i segurament de totes les contradiccions que hi ha en aquesta situació ambivalent que és un tancament al cap i a la fi. Vale, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, a mí me toca la parte aburrida, pero lo hago. No es verdad, en absoluto. Porque creo que sin ese contexto las historias que vendrán no nos atravesarían de la misma forma. Entonces, lo que vais a ver y escuchar empieza de historias reales, de luchas vividas, de memorias defendidas. Son 3 historias, 3 viajes en el tiempo, que arrancan justo con una novela, pero que esta novela, a su vez, es una historia real. Que es la historia de, bueno, imaginen a una mujer joven encerrada en un baño de una facultad mientras las fuerzas de orden irrumpen violentamente. Esta mujer se queda encerrada en el baño de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el septiembre de 68, dentro de una coyuntura, ¿no?, global de protestas estudiantiles que sacudieron el mundo, y que estos estudiantes habían hecho una ocupa del campus para pedir más libertades, efectivamente, y el fin de la represión. Y mientras ella está encerrada en el baño, lo único que es donde se puede agarrar es la poesía, la historia pasada, diríamos, pero a la vez la historia que va a pasar, ¿no? Y entonces, ¿y por qué en el baño? ¿Por qué elige el baño y no elige, no sé, algo más heroico, ¿no? Una biblioteca, una trinchera, una plaza? Elige o acaba en un lugar banal y corporal. Y yo creo que eso es muy importante porque la resistencia no nace en los lugares épicos, nace en los márgenes, en lo residual, en los lugares invisibles. Entonces ella, aislada entre azulejos fríos, convierte este lugar íntimo y banal en una trinchera sagrada de resistencia poética. Y también está Auxilio, que se llama Auxilio, es una poeta, está justo entre 2 mundos, porque no participa en la revuelta y obviamente en el masacre, pero tampoco huye. Entonces no es una heroína clásica, es una testigo radical de lo que está pasando, ¿no? Y eso nos muestra que muchas veces cuando el poder ocupa el espacio público con violencia, la memoria se replega a estos espacios íntimos para poder sobrevivir. Y tampoco se protege ni con arma, ni con barricadas, se protege efectivamente con poesía. La poesía que atraviesa la violencia no está devorada por esa, y es la palabra íntima que nos queda cuando el sistema nos quita la voz pública. Entonces es esta potente imagen literaria que será nuestro hilo de Ariadna para guiarnos a través de estas 3 historias y a través de 2 miradas, que a la vez es una elección metodológica y artística en este caso, que es la mirada panóptica, que me refiero a la necesidad de situarnos a una cierta distancia para entender las estructuras del poder, las coyunturas y los contextos sociopolíticos, y también necesitamos a la vez, para humanizar, ¿no?, la historia y las historias, una mirada más íntima, una mirada que llamamos periscópica, que es justo lo contrario. Es como la gente, las personas que han pasado por estas experiencias represivas y a la vez han resistido,
cómo han vivido estos encierros, ¿no? Entonces empezaremos en la Barcelona de 2006, en democracia pero con sobras autoritarias. Luego retrocederemos a 71, en plena dictadura tardofranquista, en una fábrica sitiada, y terminaremos en 66 con unos estudiantes refugiados en un convento de frailes capuchinos. Hacemos ese recorrido inverso, ¿no? Sí. Vamos de tiempos más presentes a los tiempos más remotos. Justament parlaves d'aquestes dues mirades, la periscòpica i la panòptica, no? Bevent d'autors com Bentham, com Foucault, etc. Però ens agradaria, segurament, jo crec que ens estem preguntant el mateix, ens agradaria que ens parlessis d'aquests casos. Comencem doncs, pel més recent, un cas del 2006, el cas 4F. Ens podries posar una mica en context, perquè jo crec que moltes de les persones que són aquí per proximitat geogràfica i fins i tot temporal el recordaríem, però sí que té algunes arestes aquest cas que crec que és important que les expliquis per contextualitzar i per després entrar en matèria. Sí, vale. Empezamos con la herida aún abierta, ¿no? Y más cercana a nuestros tiempos. Barcelona, 4 de febrero de 2006. Hay una fiesta en un teatro ocupado en el barrio de Sant Pere. Y en esta fiesta, en algún momento, viene la policía y cuando está a punto de hacer el desalojo policial, se produce unos altercados y un policía resulta gravemente herido. Entonces, la policía detiene a varias personas que están en las inmediaciones, que están vinculadas, estas chicas y estos chicos, con el movimiento Ocupa y el movimiento anarquista. Lo que pasa es que lo que siguió fue un proceso penal muy polémico y muy oscuro, porque a pesar de las enormes dudas sobre las pruebas, cinco jóvenes fueron acusados y finalmente condenados a prisión por aquellos hechos. Y en general este caso reveló como prácticas más propias de un régimen autoritario, aunque llevábamos muchas décadas en democracia, ¿no? O sea, fue un caso muy representativo de abuso de poder, podríamos decir, basado en detenciones arbitrarias, denuncias de torturas para sacar confesiones, pruebas contradictorias, en el juicio se ignoraron testimonios exculpatorios. Entonces sí, fue una historia muy oscura que incluso organismos internacionales como la Amnistía Internacional pusieron el grito en el cielo por las irregularidades, y muchos años más tarde, en 2013, el documental Ciutat Morta sacó nuevas evidencias y la presumible inocencia de los condenados, ¿no? Y lo más importante, y eso también es global, lo que mostró es que en nuestras sociedades persisten todavía inercias autoritarias ocultas bajo nuevas formas y también una lógica recurrente que necesitamos siempre de construir otros enemigos internos para reforzar el orden y legitimar el poder, y cada vez en cada coyuntura estos enemigos internos o los otros cambian de nombre. Son los rojos, son los anarquistas, son los inmigrantes, son los ocupas, son los cuerpos desviados, ¿no? O sea, hay imaginarios colectivos y un miedo social que permite a ciertas estructuras de poder de generar chivos expiatorios, ¿no? Y si volvemos a la mirada periscópica y a la parte mucho más subjetiva, aquí nuestro personaje es una figura trágica, una poeta, Patricia Heras, que aquella fatídica noche del 4 de febrero el destino le llevó a cruzarse con la injusticia de una manera más absurda, porque Patricia no estaba en esa fiesta, ni siquiera estaba en otro punto de ciudad montando una bicicleta con un amigo, tuvo un accidente
la llevaron al Hospital del Mar, donde se encontraba más gente que resultó herida por los altercados en el teatro. Entonces, por su apariencia alternativa, la detuvieron junto con otras personas, ¿no? Entonces, claro, hay que imaginar que se entiende una persona que sentía ella, que no entendía nada, que de una camilla de un hospital pasa a un calabozo acusada de un crimen que no había cometido, ¿no? Y volviendo a Auxilio y a la novela de Amuleto, como Patricia era poeta, como Auxilio en su baño, Patricia en su cárcel aferró a la palabra y a la poesia para no perder la cordura i la dignitat, no? Ella té justament aquesta virtut de poder posar paraules a una situació kafkiana, una situació absurda, i a més, no només aquesta situació kafkiana, sinó a un tancament que és el resultat d'aquesta absurditat, no? Ens parlaves una miqueta de les connexions que hi ha amb Auxilio, amb la protagonista d'Amuleto, i m'agradaria si poguessis abundar una miqueta més amb això, justament perquè per nosaltres, per aquest projecte, la Patricia Heras és un personatge fonamental i que justament teixeix, ho veureu, a mesura que anem transitant per aquests àmbits que he definit anteriorment, que és una persona que defineix precisament un dels fils argumentals, no? No sé si podries abundar en aquestes connexions que tenen la Patricia y la... Antes de pasar a estas conexiones, bueno, sí, paso directamente a esa conexión con un poema. Quisiera compartir con ustedes un fragmento de uno de sus poemas más sobrecogedores, titulado Necros. A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. 1 millón de evolucionadas hormigas riegan con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. Matar para honrar, matar porque estoy muerta. Ciudad muerta es Barcelona bajo la losa de silencio y la impunidad. El amo y señor en la sombra es ese poder oculto que nunca da la cara, pero controla los hilos. Esas hormigas con lágrimas somos quizás todas nosotras, los ciudadanos de a pie, conmovidos e impotentes ante la injusticia, llevando flores a altares improvisados de víctimas anónimas. Y ese matar porque estoy muerta es el grito desesperado de que se siente que el sistema la ha aniquilado en vida. Lamentablemente, el desenlace de esa historia es de una tristeza infinita. Patricia, en 2011, todavía cumpliendo condena, con el peso de depresión y de la injusticia, se quitó la vida y tenía solo 34 años. El documental La ciutat morta justament ressegueix aquests fets que expliques. Hi ha tant en ell com en la història una sèrie de connexions que potser no són tan explícites, però que segurament podríem veure reproduïdes en altres espais, ja no locals, sinó també internacionals. Sembla que segurament aquest aspecte no és un fet aïllat, sinó que és un patró que es va reproduir. Sembla que has explorat precisament també aquests patrons i com es donen situacions molt similars amb els mateixos ingredients en espais i contextos que aparentment són molt diferents. Efectivamente, es que el caso de 4F dialoga de manera inquietante con otras formas de abuso de poder. México, que hablábamos de México de 68, el México actual es uno de estos casos brutales con la brutalidad policial, las desapariciones forzadas, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, pero también Grecia, mi país, fue también el caso en 2008, cuando la policía mató a un joven quinceañero que se llama Alexis Grigoropoulos, efectivamente porque por la misma imagen, la imagen del enemigo interno, porque era un joven quinceañero pero pertenecía al grupo
grupo de anarquistas, diríamos, ¿no? Pero es el mismo patrón, son patrones o son sistemas que toleran los abusos del poder porque las víctimas pertenecen a grupos que son previamente marginalizados. Entonces no pasa nada, son estructuras de poder para quienes las víctimas, estas vides són prescindibles, no? Hi ha també segurament aquesta necessitat de trobar un boc expiatori, no? Una persona que pugui pagar per un aspecte que segurament fa prevaldre el sistema, no? Independentment de si aquella persona hi ha estat concernida o no. He començat una miqueta més tard i per tant em sap greu perquè està sent interessantíssim, almenys des del meu punt de vista, però sí, demanaria que passéssim, com que tots tres històries connecten, doncs segurament podrem retornar tant com ens interessi, però m'agradaria que ens parlessis d'aquesta ocupació a la SEAT, que ens donessis una miqueta del context per anar desgranant-la a continuació. Estamos en el 18 de octubre de 1971, que amanece como un día muy distinto en la gran planta automovilística de SEAT en la zona franca. Aquella mañana miles de trabajadores dicen ya basta. Anteriormente hubo varios despidos de varios trabajadores por motivos sindicales, porque claramente en 71 no se podía, ¿no?, manifestarse libremente. Entonces, en aquel momento la ocupación de SEAT fue un desafío político muy importante, ¿no?, por la dictadura franquista y también para las clases trabajadoras que mostraron un movimiento ejemplar de conciencia de clase y de apoyo mutuo, ¿no? Tocaban a uno y respondían miles a la vez. Entonces, mientras esta ocupa duró 24 horas y cuando todas las negociaciones fallaron, los grises, ¿no?, la policía armada, entró en el recinto fabril con caballos, con jeeps y generó, una batalla. El resultado, decenas de trabajadores heridos, más de 300 detenidos y un obrero llamado Antonio Uriz Villalba, muerto, acribillado por 8 disparos en la espalda. Entonces, intentaron y lograron los trabajadores convertir un espacio de disciplina, ¿no?, y de control en un territorio de autogobierno colectivo, y por eso os invito a ver una imagen de libertad. Podríamos imaginar la enorme nave de montaje de SEAT transformada por unas horas en un espacio de libertad efímera. Quizá en algún momento de la mañana, antes del asalto, un grupo de obreros subió a las pasarelas elevadas sobre la línea de montaje y en un gesto de desafío alegre empezó a arrojar pequeñas piezas, tornillos y tuercas desde lo alto. Me gusta visualizar esa lluvia de metal cayendo con estruendo sobre el suelo de concreto, como si fueran semillas de libertad, esparciéndose el que hasta ayer fue un terreno de obediencia ciega. Y si otra vez adoptamos la mirada periscópica, esta vez hemos elegido la asistenta social que se llamaba Conchita Vila, que trabajaba en el SEAT desde 1966, detenida años antes, en el 1 de mayo de 67, por reunión ilícita, que Conchita, como asistente social, acompañaba procesos humanos en un entorno hostil, gestionaba la vulnerabilidad desde dentro de la estructura empresarial, ¿no? Ella también, como auxilio, fue un testigo, estaba allí, no callaba, no cedía, sostenía, cuidaba, mediaba, y yo creo que es muy importante esta figura porque es la figura que nos recuerda que el cuidado también es una forma de resistencia. En aquesta història, com
com en l'anterior, hi ha víctimes mortals, ens parlaves de l'anterior de Ruiz Villalba, que malauradament va morir en aquests actes brutals, del paper de la Conxita Vila, i abans estàvem parlant d'aquestes connexions amb molts altres espais i molts altres temps. Segurament per les condicions laborals, les condicions del mateix sistema que dimanava de la formació de la SEAT, segurament en aquest cas hi ha encara més ecos internacionals. No sé si ens podries parlar d'ells, perquè justament va ser un moment molt convuls i on es trobaven diferents similituds amb el que estava passant a la SEAT en altres espais. Claro, por ejemplo, con la vecina Portugal, ¿no? Por ejemplo, antes de la revolución de los claveles, muchísimos trabajadores textiles en los años 60 protagonizaron encierros donde dormían sobre telares y compartían pan y miedo. Tenemos también una revuelta muy importante, la revuelta de Béja en 1961, que fue un intento armado de derrocar al régimen salazarista, que en esa acción incluso participó al menos una mujer insurgente, María Eugenia Varela Gómez. El propio Mario Suárez, que sería presidente años después, y había dicho que si hubiera triunfado esta revuelta, el 15 de abril habría ocurrido quizá año antes. Eso es muy importante porque, claro, todos estos esfuerzos de resistencia que muchas veces fallan están aclarando el camino para futuras victorias. Tenemos también otra vez en México obreras como las de Máquila de la Ciudad Juárez, que combinaron la lucha obrera y laboral y la defensa de la vida frente a feminicidios sistemáticos. Pero también a muchos países europeos industrializados en los años 60 y 70, como en Italia con el Otoño Caliente, con huelgas y ocupaciones fabriles, donde también participaron muchas mujeres. Francia también, que hubo ocupaciones después del mayo de 68. Y en general me gustaría mucho en ese punto destacar el papel de todas estas mujeres en las luchas que a primera vista son protagonizadas por hombres. Y os invito a ver otra imagen. Pocos años después de lo de SEAT, en 1966, Barcelona fue escenario de una protesta única liderada íntegramente por mujeres. En la empresa Motor Ibérica, que había despedido a trabajadores injustamente, 300 mujeres, las esposas e hijos de aquellos obreros, ocuparon durante casi un mes la iglesia de San Andreu de Palomar, exigiendo la readmisión de los despedidos. Imaginad esa imagen, un templo convertido en cuartel de resistencia familiar, madres y niños durmiendo en los bancos de la iglesia, realizando asambleas bajo las bóvedas, colgando pancartas junto al altar. Aquella protesta, insólita y poderosa, demostró que las llamadas amas de casa podrían liderar una lucha social con una determinación y una eficacia pasmosas. Por eso yo creo que también, tanto la historia de Conchita como las mujeres de Motor Ibérica nos muestran que todas estas mujeres de retaguardia son las mujeres de la resistencia, cuidando, narrando y manteniendo la moral en alto. I escolta, ens parles lògicament de resistència, però una resistència molt vinculada a la cura. Justament el concepte de cura, que jo diria que és un concepte com més apolític, és un concepte, no diré desideologitzat, però sí menys alineat amb posicionaments polítics determinats. De sobte el sistema repressiu entén que la cura és un acte de rebel·lia. Com es transforma un element, diguem-ne, més universal en un acte de rebel·lia? Quin és el procés pel qual hi ha aquesta metamorfosi intencionada per part del sistema repressiu? Sí, bueno, durante la dictadura franquista, desde las mujeres que eran las mujeres, la retaguardia en los maquis,
o sea, sin ellas no hubiera existido la resistencia armada. Después tenemos la figura de mujer de preso, que son todas estas mujeres que tienen, porque claro, España era un país lleno de cárceles, ¿no? Entonces tenían todos sus hijos, padres, familiares, vamos, en la cárcel. Entonces no solo les mantenían con alimentos, con el afecto, pero denunciaban en el exterior, iban a todas a las autoridades eclesiásticas, políticas, ¿no? También, o sea, eso, si no es eso, acción política, ¿sí? ¿Qué es? En los años 40, ¿no? Y después, claro, en los años 60 tenemos todas estas, que son las amas de casa rojas, que llamamos, o las asociaciones de vecinos, ¿no? Que también a través de la lucha por la carestía de la vida, contra la carestía de la vida, o por cosas que, yo qué sé, para que haya escuelas para los niños, ¿no? Cosas cotidianas, transformaron lo que llamamos, ¿no? Lo privado a político, ¿no? O sea, sí, mostraron que se puede hacer política desde las guarderías, desde los parques, desde los hospitales, desde las cocinas, ¿no? Et sembla que passem al tercer cas? Hem parlat d'aquest segon. Sí, malauradament no tenim massa temps i per això et faig córrer, però com sempre és un plaer escoltar-te i m'agradaria que poguéssim estendre'ns. Per tant, després d'aquesta primera part, entre el trànsit cap als altres espais, també podeu continuar la conversa amb la Magda. Deia, els caputxins, perquè justament hem viscut ara un capítol diguem-ne d'una dictadura llànguida, una dictadura que està acabant els seus temps i per tant una mica més tova, malgrat les circumstàncies i la brutalitat, però és que el 1966 la dictadura no era tan tova i tenim el capítol de la caputxinada precisament amb una gran cruesa, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos en el 9 de marzo de 66 y ahora pasamos en un convento que se convierte en Isla de Libertad. Tenemos 450 estudiantes, profesores intelectuales catalanes que se encierran, ¿no?, en el convento de los capuchinos en el barrio de Sarriá, en Barcelona, y entre ellos 450 asistentes tenemos 77 mujeres, que para la época es impresionante porque tanto en las universidades no había tantas mujeres, como también las mujeres estaban relegadas a segundo plano, ¿no?, respecto a todas las actividades políticas, ¿no? Entonces, bueno, se encierra ¿con qué meta? Para celebrar la asamblea fundacional del Sindicato Democrático de Estudiantes, ¿no?, de la Universidad de Barcelona, obviamente una organización ilegal, ¿no?, porque había el sindicato franquista de estudiantes, el SEM, ¿no? Entonces, bueno, estos 48 horas, era de 9 a 11, ¿no?, de marzo, que duró eso. Este convento fue como un hervidero, ¿no? Se vivía una euforia comunitaria, claro, de estar empujando los muros de la dictadura con el simple acto de reunirse y hablar libremente, ¿no? Y justo, obviamente, el régimen violó hasta la santidad del convento, que los estudiantes creían que no, mostrando que nada era intocable cuando se trataba de aplastar la disidencia. Y a partir de ahí comenzó también una ola represiva en la universidad, con muchas expulsiones, multas, incluso algunos líderes estudiantiles fueron a cárceles, ¿no? Entonces, salvando las distancias, ¿no?, volvemos a Muleto. El convento fue para los estudiantes lo que el baño fue para Auxilio, ¿no?, un refugio en medio de asedio, un espacio improbable convertido en bastón de libertad. Y no sé, a mí me parece que es bello y paradójico algo tan sacro como un convento y algo tan mundano como un lavabo que puedan equipararse en este sentido simbólicamente, ¿no? Y si volvemos otra vez a la visión periscópica, esta vez hemos elegido una de estas 77 mujeres, es Carme Valls. Tenía 20 años, estudiaba en la Universidad de Barcelona
y en general entre los encerrados había varias menores de 21 años. En esa edad, la mayoría de edad eran los 21 años. Entonces, las autoridades temían un escándalo moral. La policía amenazaba con acusar a los hombres estudiantes de estupro si las chicas menores de 21 permanecían dentro toda la noche con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Las echaron en un así gesto bastante paternalista, incluido por las circunstancias, que nos pinta el sexismo imperante de la época, ¿no? Entonces Carmen Valls cuenta con mucho humor que, nosotras las mujeres solo llegábamos a categoría de secretarias y eso nos convirtió en las organizadoras de la protesta ciudadana. O sea, ¿qué pasó? Efectivamente las echaron, pero ellas, en vez de ir a sus casas, empezaron a organizar protestas fuera, llamando también a la prensa internacional, comunicando con amigos, familias, etcétera, etcétera, y se transformaron, en pocas palabras, en la red logística y comunitaria que sostuvo toda esta protesta, ¿no? Entonces, lo que empezó como una exclusión se convirtió en una forma muy distinta y esencial de resistencia, ¿no? O sea, aprendieron de hacer política desde los márgenes, en este sentido, no? Fixeu-vos que ja tenim tres exemples, no? Amb tres, deixa-m'ho dir així, heroïnes, no? Tenim la Patricia Heras, amb un sistema que és un sistema d'organització, o potser de desorganització social, però que d'alguna manera constitueix una institució per si mateixa, una altra que és una institució laboral, un entorn fabril, no? On de sobte l'espai de la revolta és un espai que està lluitant per unes condicions, però alhora aquelles condicions no són exclusivament laborals, sinó que es tornen també socials, i finalment un entorn estudiantil on de sobte també hi ha aquestes connexions. De la mateixa manera que en l'altra ocasió t'he preguntat per aquestes connexions contemporànies i internacionals, en el cas, m'ha pregut també en el cas de la Conxita Vila, però m'agradaria que en el cas de la Carme Valls i en el cas de la Caputxinada en concret també poguéssim establir aquestes connexions, perquè crec que, com dèiem al principi, és interessant entendre que aquests gestos individuals i aïllats en el fons són gestos connectats i que segurament poden establir punts de sutura entre els diferents nodes que están viviendo en esta situación tan angustiada, ¿no? Claro, porque además en la Caputxinada estamos en 66, en 2 años solamente, ¿no? Más tarde tenemos las protestas estudiantiles y sociales en 68, ¿no? Que sacudieron el mundo entero, desde Berkeley hasta Praga, desde París hasta México, ¿no? Y muchas veces se ha dicho que la Caputxinada fue un prólogo de 68 global desde la periferia franquista, ¿no? Obviamente tenemos el México de 68, que es la historia de Auxilio, ¿no? Y la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, pero también tenemos Atenas en 1973, que es muy parecido, porque los estudiantes de la Politécnica de Atenas ocuparon el campus, además montaron una emisora de radio clandestina que pedía la libertad para el pueblo griego. Tenemos exactamente la misma respuesta represiva, entran los tanques, matan a 24 estudiantes y de alguna forma toda esa revuelta aceleró la caída de la dictadura, ¿no? Y como en el caso de Caputxinada tenemos muchas mujeres que están dentro de la Politécnica y por último quiero mostraros otra imagen. Pues una de ellas se llama Pepi Rigopoulou. Pepi estaba encaramada a la verja del hierro en el momento exacto que veis que el tanque irrumpió en la universidad. Su testimonio condensa la mezcla de miedo, convicción y amor que atraviesa cualquier revuelta. Recuerda así ese instante final. Sentí que me quedaba tiempo para un último grito. «Os quiero», grité encaramada a la puerta con las manos y el rostro entre las rejas.
fueron las últimas palabras, el último intento de detenerles. Pepe sobrevivió, aunque con graves secuelas físicas, pero se hizo una profesora universitaria, escritora y así una voz ética de su generación. Escolta, ens deies que era l'última imatge, malauradament, i jo et faig l'última pregunta. Vale. Hem fet aquest recorregut fascinant però alhora molt dur, també, i l'hem fet, com deia abans, a través de 4 figures, l'Auxilio, amb Pecada Montbany, la Patrícia amb una cel·la, la Conxita amb una fàbrica i finalment la Carme en un convent. M'agradaria demanar-te que ens diguessis què tenen en comú. Ja sé que tenen moltes coses en comú que hem pogut anar construint, però què penses més enllà de potser aquest primer pensament, potser un pensament més banal, si m'ho permeteu, més enllà d'aquest primer pensament, què penses que tenen totes 4 que ens porten avui, que ens citen en aquesta tarda d'avui? Sí, debemos preguntarnos, ¿no?, qué se siente una persona que está encerrada, aislada físicamente, pero conectada a la vez a una lucha mucho más grande, ¿no? Yo creo que tienen en común, ¿no?, todos estos sentimientos de miedo por un lado, pero esperanza por otro, ¿no? Porque miedo frente a la muerte, frente a la soledad, ¿no?, que implica efectivamente un encierro, y a la vez mucha esperanza porque se ven que hay un espíritu colectivo, que hay cosas que no se pueden detener, entonces mucha esperanza. Y también algo que conecta todo eso es que hay ciertas violencias, y menos mal ciertas resistencias, que son acrónicas, que se repiten. Cambia un poco el escenario, pero se repiten, Por ejemplo, en 66 se temía el estupro por encierros mixtos. En 2006 se detenía a una mujer por tener pinta rara, Pero el gesto esencial se repite. Mujeres que desobedecen el guión social son tratadas como amenazas, castigadas simbólicamente y a menudo también físicamente por su insolencia, Pero también las respuestas femeninas tienen algo acrónico. Cuidan, narran, sostienen. Y cuando la represión vuelve, también vuelve la ternura, vuelve la palabra insumisa y el cuerpo el que no se rinde, Y en este sentido la historia de las mujeres disidentes no es lineal, es en espiral, Ira, se transforma, se conserva y tiene una vibración común, Y yo creo que esta obra, todo lo que estamos hablando hoy, tiene algo acrónico, es pasado, pero también es una invocación al presente. Y creo que el legado de todo este encierro y resistencia es nuestro amuleto. Escolta, amb aquestes paraules acabem. Que vull agrair molt no només el viatge que ens has fet, sinó que ens has llegit àmpliament. Jo crec que és parlo potser d'un nom vostre sense haver-ho contrastat, però jo crec precisament que ha estat una conversa sacsejadora en aquest sentit i que ens fa pensar, ens fa reflexionar i ens fa buscar un sentit ulterior a tot això que ha succeït, que crec que ho has ordenat de manera magnífica i no és senzill. Per tant, moltíssimes gràcies. Abans de passar cap a l'altre espai, us voldria comentar un parell de coses. Us deia que aquest és un prototipatge d'un projecte amb més ambició, que volem desenvolupar més endavant. Esperem que el puguem construir en la mesura que l'estem concebent i, per tant, en aquest sentit, qualsevol retorn d'aquesta sessió ens serà de molta utilitat. Per això hem preparat una enquesta que podeu contestar de manera online, que podeu contestar també des d'aquí, i en tot cas també podem recollir les vostres apreciacions in situ a través de les persones que representem aquest projecte. Però aquesta enquesta ens serà, com us deia abans, de moltíssima utilitat per poder avançar en allò que estem construint. La segona informació. Hem parlat de tancaments, hem parlat d'aquesta
condició claustral que han viscut determinades persones i d'aquesta paradoxa entre el dins i el fora. Parlàvem de l'obra literària Muleto i parlàvem dels banys. En els banys sabem que de cara, de portes endins, els missatges que hi ha són missatges en general de pura banalitat. Són missatges precisament creats per estar dins, són missatges que no pretenen transcendir i per tant que busquen una complicitat amb el que està dins sense cap més voluntat d'anar més enllà. Nosaltres us proposem el contrari, us proposem assistir a un bany. No serà el bany de la UOC, no hi cabem totes les persones que som aquí, sinó que la següent sala, la sala a la que transitareu de seguida, aquest segon àmbit, representa, amb una creació audiovisual que hem fet, d'alguna manera aquest tancament en un espai com podria ser un bany. Hem preparat aquí uns pòstits que volen ser el vostre crit a l'exterior. Volen ser, des d'aquest tancament que han viscut les persones que estaven dins d'una cel·la, d'una fàbrica, d'un convent, d'un bany, aquest missatge des d'un lloc aparentment banal, com podria ser un bany, cap a l'exterior amb la voluntat de transcendir. Per tant, us demanaria, si teniu a bé, agafar un d'aquells pòstits, transitar cap a l'altre espai i fer que el vostre missatge depassi aquests murs i arribi a l'exterior. Sí? Doncs vinga, anem cap allà. Gràcies.